cuánto de lo que recuerdas como la verdad absoluta de tu vida fue realmente así, y cuánto fue cuidadosamente alterado por tu propia mente para evitar que te destruyeras al descubrir lo que en verdad ocurrió. Hay una posibilidad profundamente perturbadora que la mayoría de las personas evita siquiera considerar. Una idea tan incómoda que el cerebro suele rechazarla antes de analizarla demasiado. Tal vez no eres un observador objetivo de tu propia historia. Tal vez eres el protagonista de una versión editada, recortada y manipulada de la realidad, una narrativa construida por una parte invisible de tu mente cuya única misión no es mostrarte la verdad, sino mantenerte funcional. Porque existe algo dentro de ti que comprende un hecho aterrador desde mucho antes de que puedas ponerlo en palabras: la verdad absoluta puede destruir a un ser humano. Y cuando digo destruir, no hablo de tristeza pasajera ni de decepción superficial. Hablo de un colapso interno tan profundo que amenaza la continuidad misma de la identidad. Hay verdades que, cuando golpean sin preparación, rompen la percepción que una persona tiene sobre sí misma, sobre sus padres, sobre sus relaciones, sobre el amor, sobre el mundo entero. Y frente a esa posibilidad, el cerebro hace algo extraordinario. Algo brillante. Algo aterrador. Construye una realidad alternativa. No necesariamente una fantasía evidente, sino una versión cuidadosamente modificada de los hechos. Una prisión de espejos distorsionados donde cada reflejo contiene suficiente verdad para parecer auténtico, pero suficiente mentira para impedir que veas el incendio real detrás del telón. Lo más inquietante es que este proceso no se siente como una mentira. No hay una voz interna anunciando el engaño. No despiertas un día pensando: voy a manipular mi percepción para sobrevivir. Todo ocurre debajo de la conciencia, en capas profundas donde la mente toma decisiones sin consultarte. Y esas decisiones alteran la forma en la que recuerdas, interpretas y percibes la realidad. A veces modificando detalles pequeños. Otras veces transformando por completo el significado de experiencias enteras. Porque para el cerebro, la precisión objetiva nunca ha sido la prioridad principal. La prioridad siempre ha sido la supervivencia psicológica. Imagina por un momento a un arquitecto trabajando en secreto dentro de tu mente. Un arquitecto obsesionado con mantener el edificio en pie sin importar el costo. Cada vez que una verdad amenaza con derrumbar la estructura, él construye paredes nuevas, cambia pasillos, coloca espejos, pinta paisajes falsos sobre grietas gigantescas. Y cuanto más insoportable es la realidad, más sofisticada se vuelve la ilusión. Así nacen las justificaciones imposibles, los recuerdos incompletos, las versiones idealizadas de personas que nos destruyeron, las narrativas donde siempre encontramos una explicación lógica para quedarnos en lugares que lentamente nos estaban consumiendo. Porque hay algo que debes entender desde ahora: la mente humana no soporta fácilmente las contradicciones brutales. No tolera descubrir, por ejemplo, que alguien a quien amas profundamente también fue quien más daño te hizo. No soporta aceptar que una figura que necesitabas para sentir seguridad era al mismo tiempo la fuente del miedo. Ese tipo de choque genera una fricción psicológica tan intensa que el cerebro entra en estado de emergencia. Y en ese estado, empieza a editar. Reorganiza emociones. Borra conexiones. Reinterpreta escenas. Cambia significados. Todo para evitar que la estructura interna colapse por completo. Y mientras más tiempo vivas dentro de una realidad alterada, más difícil se vuelve distinguir el límite entre lo auténtico y lo fabricado. Porque el cerebro no solo crea la ilusión, también la refuerza constantemente. Cada vez que recuerdas algo, no accedes a una grabación exacta del pasado. Lo reconstruyes. Tomas fragmentos dispersos y vuelves a armarlos. Y en cada reconstrucción, la mente puede introducir cambios mínimos, pequeñas modificaciones invisibles que lentamente transforman la memoria original. Es como copiar una fotografía miles de veces hasta que el retrato inicial desaparece bajo capas de distorsión imperceptible. Tal vez por eso algunas personas defienden con tanta intensidad historias que claramente las están destruyendo. Porque abandonar ciertas narrativas implicaría enfrentarse a un vacío insoportable. Aceptar que el amor que recibieron no era amor. Reconocer que desperdiciaron años persiguiendo algo muerto. Admitir que construyeron su identidad alrededor de una mentira. Y la mente, en un intento desesperado por evitar ese dolor, prefiere fabricar estabilidad artificial antes que permitir un colapso emocional absoluto. La tragedia es que estas ilusiones funcionan. Funcionan tan bien que pueden sostener una vida entera. Puedes pasar décadas dentro de una realidad cuidadosamente diseñada para protegerte del abismo. Puedes amar personas que nunca te amaron realmente porque tu mente editó cada señal para hacerlas soportables.
Puedes recordar una infancia normal mientras tu cuerpo sigue reaccionando con ansiedad extrema ante estímulos aparentemente insignificantes. Puedes convencerte de que eres feliz mientras una parte profunda de ti vive agotada sosteniendo un personaje que nunca fuiste realmente. Y sostener esa ficción tiene un costo inmenso. Porque aunque la mente pueda ocultar la verdad, el cuerpo muchas veces sigue registrándola. Ahí aparecen el cansancio inexplicable, la ansiedad persistente, la sensación de desconexión, los vacíos emocionales que ninguna validación logra llenar. Es el sistema entero consumiendo cantidades monstruosas de energía para mantener el telón intacto mientras detrás de escena la habitación sigue ardiendo. Y cuanto más elaborada es la ilusión, más recursos psicológicos exige mantenerla viva. Lo más perturbador de todo esto es que probablemente ya has sentido grietas en tu propia realidad sin darte cuenta. Momentos donde algo no encajaba del todo. Sensaciones extrañas frente a recuerdos que parecían demasiado perfectos o demasiado borrosos. Reacciones emocionales desproporcionadas que no podías explicar racionalmente. Intuiciones incómodas que aparecían en silencio antes de que la mente las enterrara rápidamente bajo explicaciones lógicas. Porque la verdad rara vez desaparece por completo. Generalmente queda atrapada debajo de capas y capas de racionalización, esperando pequeños descuidos para filtrarse hacia la superficie. A veces ocurre de manera brutal. Un evento inesperado, una conversación, una pérdida, una traición, y de pronto toda la estructura comienza a temblar. Lo que parecía sólido empieza a deformarse. Las contradicciones se vuelven imposibles de ignorar. Y en ese instante aparece uno de los miedos más profundos que puede experimentar un ser humano, descubrir que la persona que más te engañó durante toda tu vida, fuiste tú mismo. Pero incluso esa afirmación necesita cuidado. Porque la mente no crea estas ilusiones por maldad. No lo hace para sabotearte deliberadamente. Lo hace porque intenta proteger algo extremadamente frágil. Tu capacidad de seguir adelante. Tu estabilidad emocional. Tu continuidad psicológica. En cierto modo, todas esas distorsiones son mecanismos de supervivencia. Placebos mentales que tragamos cada día para no mirar directamente el vacío. Y como cualquier anestesia poderosa, funcionan hasta que dejan de hacerlo. Hay personas que viven permanentemente en esa frontera difusa entre realidad y autoengaño. Sonríen mientras sienten que algo dentro de ellas está desconectado. Aman mientras sospechan secretamente que nunca fueron vistas de verdad. Recuerdan mientras una parte de su mente duda silenciosamente de cada escena. Y esa duda es peligrosa, porque cuando aparece, el arquitecto interno entra en pánico. Empieza a reforzar las paredes, a justificar más intensamente, a construir versiones todavía más elaboradas de la historia. Porque sabe que si el telón cae demasiado rápido, el impacto puede ser devastador. Y sin embargo, hay algo dentro del ser humano que sigue buscando la verdad incluso cuando le teme. Una parte profunda que se cansa de sostener ilusiones, que empieza a percibir el agotamiento de vivir dentro de una realidad cuidadosamente maquillada. Esa parte es la que te trajo aquí. La que sospecha que hay algo detrás de ciertos patrones, ciertos recuerdos, ciertas emociones que nunca terminaste de entender. Y aunque mirar directamente esa posibilidad produce vértigo, también representa el inicio de algo profundamente liberador. Porque la verdadera prisión no siempre está hecha de sufrimiento evidente. A veces está hecha de comodidad artificial. De narrativas bonitas que esconden heridas abiertas. De recuerdos modificados para protegernos. De identidades construidas sobre versiones incompletas de nosotros mismos. Y mientras sigamos confundiendo estabilidad con verdad, seguiremos atrapados dentro del mismo laberinto, caminando entre espejos que deforman cada reflejo para evitar que descubramos quiénes somos realmente. Si algo de esto resuena contigo, si alguna parte de tu mente siente una mezcla extraña entre miedo y reconocimiento, entonces este espacio es para ti. Laberinto mental no es un lugar diseñado para tranquilizarte. Es un lugar donde las ilusiones se observan de frente, donde las estructuras invisibles de la mente humana son desmontadas pieza por pieza. Suscribirte no es solo seguir un canal. Es aceptar entrar en un territorio donde la verdad puede incomodar profundamente, pero donde por primera vez quizás puedas entender por qué tu mente construyó ciertas mentiras para mantenerte con vida. Porque lo que estás a punto de descubrir va mucho más allá de simples recuerdos alterados o pensamientos irracionales. Existe una fuerza específica, brutal y constante, que obliga al cerebro a distorsionar la realidad para mantener intacta su estabilidad interna. Una fricción psicológica tan intensa que puede hacer que una persona vea señales de destrucción como si fueran señales de amor.
Y para entender cómo comienza realmente el autoengaño, primero tienes que entrar en la siguiente habitación del laberinto, el lugar donde la realidad y la mente chocan violentamente entre sí. Existe una razón profundamente inquietante por la que los seres humanos pueden permanecer años enteros dentro de relaciones que los destruyen, trabajos que los vacían lentamente o dinámicas que claramente los están consumiendo mientras siguen repitiéndose a sí mismos que todo está bien. Y esa razón no tiene que ver con debilidad, ingenuidad ni simple terquedad. Tiene que ver con un mecanismo brutal del cerebro humano que entra en acción cuando dos verdades incompatibles intentan coexistir al mismo tiempo dentro de la mente. Un fenómeno tan incómodo, tan psicológicamente abrasivo, que el cerebro hará casi cualquier cosa para detenerlo. Incluso alterar la realidad misma. Leon Festinger llamó a este fenómeno disonancia cognitiva. Pero ponerle un nombre elegante no disminuye su poder destructivo. Porque la disonancia cognitiva no es solo confusión mental. Es una fricción interna que puede sentirse físicamente. Una tensión silenciosa que aparece cuando la mente sostiene dos ideas que se contradicen violentamente entre sí. Esta persona me ama y esta persona me está destruyendo. Soy inteligente y estoy tomando decisiones que me hacen daño. Mi familia me protegía y mi infancia estuvo llena de miedo. El cerebro humano no tolera fácilmente ese tipo de contradicciones porque amenazan la coherencia de toda la identidad. Y cuando la coherencia se rompe, aparece el caos. Imagina por un momento un enorme mecanismo de engranajes dentro de tu mente intentando girar mientras dos piezas incompatibles chocan una y otra vez entre sí. El sonido es insoportable. La presión aumenta. Algo tiene que ceder. Y casi siempre, lo que cede no es la fantasía, sino la percepción de la realidad. Porque aceptar ciertas verdades implica destruir estructuras enteras sobre las que una persona construyó su vida emocional. Aceptar que alguien que amabas profundamente te manipuló implica aceptar también que ignoraste señales durante años. Aceptar que un entorno familiar fue dañino implica cuestionar recuerdos completos, vínculos enteros, versiones de ti mismo que llevabas décadas sosteniendo. El cerebro entiende el costo emocional de ese derrumbe. Y para evitarlo, empieza a intervenir. Así es como las banderas rojas se empiezan a cambiar de color. Lo que desde afuera parece obvio, desde adentro se vuelve confuso. La humillación se convierte en «solo estaba estresado». El abandono emocional se transforma en «es que demuestra amor de otra manera». La indiferencia se interpreta como «tiene miedo de abrirse». Y mientras más dolorosa es la realidad, más sofisticada se vuelve la reinterpretación. Porque el cerebro no busca objetividad. Busca estabilidad psicológica. Aunque esa estabilidad esté construida sobre una mentira cuidadosamente maquillada. Lo verdaderamente aterrador es que este proceso ocurre de forma casi automática. No te sientas conscientemente a distorsionar los hechos. Tu mente lo hace por debajo del pensamiento racional, alterando poco a poco la forma en la que percibes cada experiencia. Es como si un editor invisible reescribiera el guión de tu vida mientras tú todavía estás actuando dentro de él. Cambia tonos, elimina detalles incómodos, enfatiza momentos positivos, minimiza señales de peligro. Y cuanto más emocionalmente dependes de una situación, más agresiva se vuelve esa edición. Por eso algunas personas defienden relaciones destructivas con una intensidad casi desesperada. Porque no están defendiendo únicamente a la otra persona. Están defendiendo toda la estructura psicológica que construyeron alrededor de esa relación. Si aceptaran plenamente la realidad, tendrían que enfrentarse no solo al dolor actual, sino también a la devastadora pregunta de cuánto tiempo vivieron engañándose a sí mismos. Y para la mente, esa posibilidad puede sentirse más aterradora que seguir sufriendo. Hay una imagen especialmente perturbadora para entender esto. Imagina un teatro gigantesco donde detrás del escenario hay un incendio fuera de control. El calor empieza a sentirse. El humo se filtra lentamente. Pero en lugar de evacuar el lugar, alguien pinta un telón hermosamente detallado frente al fuego. Un paisaje tranquilo. Un cielo azul. Un bosque silencioso. Y cada vez que las llamas crecen, el cerebro añade más pintura, más decoración, más justificaciones para evitar mirar detrás del telón. Esa es la disonancia cognitiva. No elimina el incendio. Solo transforma la percepción de él. Y el problema de vivir demasiado tiempo dentro de esa distorsión es que el cuerpo sigue reaccionando aunque la mente niegue lo evidente. Ahí nacen muchas veces la ansiedad constante, la sensación de agotamiento inexplicable, el insomnio, la irritabilidad, la desconexión emocional. Porque mientras la conciencia intenta sostener la narrativa falsa,
el sistema nervioso sigue registrando la amenaza real. Una parte de ti sabe. Aunque todavía no pueda ponerlo en palabras. Tal vez por eso existen personas que se sienten extrañamente vacías incluso cuando todo parece estar bien. Personas que defienden sus decisiones con lógica impecable mientras algo en sus ojos refleja un cansancio profundo. Porque mantener una contradicción viva consume una cantidad inmensa de energía psicológica. Es como intentar mantener dos realidades incompatibles funcionando al mismo tiempo sin permitir que colisionen. Y eventualmente, el esfuerzo empieza a desgastar todo. Lo más fascinante y aterrador es que la mente puede llegar a alterar no solo la interpretación del presente, sino también los recuerdos del pasado para mantener la coherencia interna. Si hoy necesitas creer que alguien te amaba, tu cerebro puede suavizar escenas dolorosas antiguas y amplificar momentos mínimos de afecto. Si necesitas sostener la idea de que tomaste la decisión correcta, empezarás a reinterpretar señales pasadas bajo una nueva narrativa. Porque la mente humana odia profundamente sentirse incoherente. Prefiere modificar la historia antes que aceptar ciertas contradicciones. Y eso explica algo devastador: muchas veces no vemos la realidad como es, sino como necesitamos verla para sobrevivir emocionalmente. La percepción humana no es una ventana limpia hacia el mundo. Es un filtro profundamente influenciado por miedo, apego, necesidad y dolor. Dos personas pueden vivir exactamente la misma experiencia y recordar historias completamente diferentes años después. No porque una esté mintiendo deliberadamente, sino porque cada cerebro editó los hechos según lo que podía tolerar. Hay algo casi trágico en esto. Pensamos que nuestra mente es el lugar más seguro para encontrar verdad, cuando en realidad muchas veces es el principal escenario del autoengaño. Y no porque el cerebro sea defectuoso, sino porque fue diseñado primero para sobrevivir, no para ser perfectamente objetivo. Desde una perspectiva evolutiva, mantener intacta la estabilidad psicológica aumentaba las posibilidades de continuar funcionando dentro del grupo, seguir adelante, no colapsar frente al trauma. La verdad absoluta era secundaria frente a la necesidad de seguir existiendo. Pero toda ilusión tiene un costo acumulativo. Porque la realidad ignorada no desaparece. Solo se desplaza hacia lugares más profundos. Se convierte en tensión muscular, en hipervigilancia, en síntomas físicos, en patrones repetitivos, en esa extraña sensación de que algo no encaja aunque no puedas explicarlo claramente. El incendio sigue detrás del telón. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil se vuelve sostener la pintura sin que empiece a agrietarse. Hay momentos donde esas grietas aparecen de forma inesperada. Una conversación aparentemente insignificante. Una frase. Una pérdida. Un silencio extraño. Y de pronto la realidad reprimida se filtra por una pequeña abertura. Durante segundos, la persona puede sentir una claridad brutal, casi insoportable. Todo encaja de golpe. Las contradicciones desaparecen y la verdad emerge con una violencia emocional devastadora. Pero muchas veces el cerebro reacciona rápidamente, reconstruyendo las defensas antes de que la conciencia pueda sostener esa revelación demasiado tiempo. Porque enfrentar la verdad no siempre se siente liberador al inicio. A veces se siente como morir psicológicamente. Significa abandonar versiones enteras de uno mismo. Renunciar a narrativas que dieron sentido a años completos de vida. Aceptar que ciertas personas jamás fueron quienes necesitábamos que fueran. Y esa transición puede ser tan dolorosa que muchas personas prefieren seguir atrapadas dentro de la ficción antes que atravesar el duelo de despertar. Sin embargo, hay una parte de la mente que lentamente empieza a cansarse de sostener contradicciones imposibles. Una parte que comienza a percibir el desgaste de vivir permanentemente editando la realidad. Y cuando ese cansancio alcanza cierto punto, algo cambia. Las justificaciones ya no producen el mismo alivio. Las explicaciones empiezan a sonar vacías. El telón se vuelve más difícil de mantener. Y entonces aparece la siguiente capa del laberinto, las historias cuidadosamente elaboradas que nos contamos a nosotros mismos para no derrumbarnos. Porque si la disonancia cognitiva es la fricción brutal entre la verdad y la ilusión, entonces la racionalización es la voz suave y seductora que aparece en la oscuridad para convencernos de que permanecer dentro de la mentira sigue siendo la opción más segura. Hay una conversación silenciosa que ocurre dentro de casi todos los seres humanos cuando las luces se apagan, cuando el ruido externo desaparece y la mente queda sola frente a aquello que lleva demasiado tiempo evitando. No siempre tiene palabras claras. A veces es solo una sensación incómoda, una presión en el pecho, un pensamiento que aparece por segundos antes de ser enterrado rápidamente bajo distracciones, lógica o cansancio.
Pero en algún rincón profundo, la verdad sigue golpeando. Y justo en ese momento aparece uno de los mecanismos más sofisticados y peligrosos de la mente humana, la racionalización. La racionalización es el arte psicológico de construir explicaciones convincentes para justificar aquello que emocionalmente no podemos aceptar. Es la voz interna que convierte la destrucción en sacrificio, el abandono en paciencia, el miedo en lealtad, la humillación en comprensión. Y lo verdaderamente perturbador es que esas explicaciones suelen sonar razonables, coherentes, inteligentes, incluso. Porque la mente no fabrica mentiras torpes. Fabrica narrativas elegantes, emocionalmente funcionales, capaces de anestesiar temporalmente el impacto de la realidad. Imagina a una persona caminando por una casa que se incendia lentamente. El humo ya cubre parte de las paredes. El calor empieza a sentirse en la piel. Todo el cuerpo sabe que algo terrible ocurre. Pero en lugar de salir, esa persona empieza a convencerse de que el olor a quemado no es tan grave, que seguramente se solucionará solo, que las cosas siempre han sido así. Esa es la racionalización. Un analgésico psicológico tan poderoso que puede mantener a alguien dentro de situaciones devastadoras durante años mientras todavía cree que está actuando racionalmente. Porque aceptar ciertas verdades tiene consecuencias emocionales gigantescas. Aceptar que una relación está muerta implica enfrentarse al duelo, a la soledad, al miedo de empezar de nuevo. Aceptar que un trabajo está destruyendo tu salud implica cuestionar años de sacrificio y estabilidad. Aceptar que ciertos vínculos familiares fueron dañinos implica tocar heridas profundas relacionadas con identidad, pertenencia y amor. Y el cerebro, entendiendo la magnitud de ese impacto, activa inmediatamente mecanismos defensivos para reducir el dolor. No elimina el sufrimiento real. Solo cambia la narrativa alrededor de él. Por eso las personas pueden permanecer atrapadas en dinámicas profundamente destructivas mientras defienden activamente las razones para quedarse. No es tan malo. Todos tienen problemas. Yo también cometo errores. Si me esfuerzo más, las cosas cambiarán. En el fondo sí me quiere. Y mientras esas frases se repiten una y otra vez, la mente crea una especie de cápsula protectora donde la realidad se vuelve soportable, aunque sea falsa. La tragedia es que estas historias no siempre nacen desde la ingenuidad. Muchas veces nacen desde el terror. El terror absoluto de mirar directamente una verdad que podría derrumbar toda la estructura emocional sobre la que una persona construyó su vida. Porque hay momentos donde aceptar la realidad significa aceptar también cuánto tiempo llevaste ignorándola. Y esa revelación puede sentirse insoportable. Entonces la mente empieza a negociar consigo misma. Como un abogado brillante defendiendo una causa perdida, encuentra explicaciones para cada contradicción. Si alguien te hiere constantemente, seguramente, tuvo una infancia difícil. Si nunca recibes amor genuino, quizás eres demasiado exigente. Si siempre terminas vacío, tal vez la felicidad simplemente no existe. Y así, poco a poco, la racionalización no solo protege de una verdad concreta, empieza a redefinir completamente la percepción del mundo. Hay algo profundamente adictivo en este proceso. Porque cada vez que una explicación reduce temporalmente la ansiedad, el cerebro aprende que negar la realidad produce alivio inmediato. Y como cualquier anestesia efectiva, el alivio se vuelve reforzante. Empiezas a necesitar más justificaciones, más reinterpretaciones, más narrativas que sostengan el edificio. Hasta que un día descubres que ya no recuerdas claramente dónde termina la realidad y dónde comienza la ficción que construiste para sobrevivir. La negación funciona de manera similar, aunque más brutal. Mientras la racionalización modifica el significado de los hechos, la negación directamente intenta bloquearlos. Hay personas que viven años enteros desconectadas de evidencias evidentes porque su mente simplemente decide que reconocerlas sería demasiado peligroso. No porque sean tontas. No porque no haya señales. Sino porque el sistema nervioso entiende que aceptar ciertas cosas podría desencadenar un colapso emocional difícil de contener. Por eso el autoengaño no siempre se siente falso desde adentro. Muchas veces se siente como paz. Como estabilidad. Como una especie de sedación emocional. Una píldora placebo que tragamos todos los días para evitar mirar el abismo. Y mientras funciona, la vida continúa. Puedes levantarte, trabajar, amar, conversar, seguir adelante. Pero en el fondo, sostener una mentira consume energía. Muchísima energía. Porque el cerebro necesita monitorear constantemente la realidad para asegurarse de que nada amenace la narrativa construida.
Cada contradicción debe ser reinterpretada rápidamente. Cada grieta necesita una explicación nueva. Y ese esfuerzo invisible agota lentamente el sistema entero. El cuerpo empieza a manifestar señales extrañas. Ansiedad constante. Irritabilidad. Insomnio. Sensación de vacío. Fatiga crónica. Como si una parte profunda de la mente estuviera cansada de sostener un teatro que nunca termina. Lo más inquietante es que muchas veces las personas sienten ese agotamiento sin comprender su origen. Creen que están cansadas de trabajar demasiado, de pensar demasiado, de sentir demasiado. Pero en realidad están agotadas de mantener viva una versión de la realidad que contradice constantemente lo que el cuerpo ya sabe. Porque aunque la mente racionalice, el sistema nervioso sigue registrando peligro. El incendio continúa detrás del telón. Y cuanto más tiempo se mantiene la ilusión, más dolorosa suele ser la caída cuando finalmente ocurre. Porque la verdad reprimida no desaparece. Se acumula. Espera. Crece silenciosamente detrás de cada explicación artificial. Hasta que algo rompe la estructura. Una traición imposible de justificar. Una crisis emocional. Un momento de claridad brutal. Y de pronto todas las racionalizaciones colapsan al mismo tiempo, dejando a la persona frente a una realidad que lleva años intentando evitar. Ese instante puede sentirse devastador. Como despertar abruptamente dentro de una vida que de pronto parece extraña, artificial, irreconocible. Muchas personas describen esa experiencia casi como salir de un trance. De repente ven con claridad señales que antes parecían invisibles. Reconocen patrones que llevaban años repitiéndose. Escuchan sus propias justificaciones y sienten algo parecido a vértigo. Porque cuando la ilusión cae, no solo cambia la percepción del presente, cambia toda la interpretación del pasado. Y ahí aparece otra capa profundamente perturbadora de la mente humana. Porque incluso nuestros recuerdos, aquello que creemos más sólido y confiable, tampoco están libres de distorsión. De hecho, muchas veces la memoria trabaja activamente junto a la negación y la racionalización para reconstruir una historia emocionalmente tolerable. El cerebro no almacena el pasado como una grabación objetiva. Lo reescribe constantemente. Tal vez por eso algunas personas recuerdan infancias felices, mientras sus cuerpos reaccionan con miedo frente a ciertos tonos de voz. Tal vez por eso ciertos eventos traumáticos aparecen fragmentados, borrosos o incluso completamente alterados. Porque la mente no solo protege reinterpretando el presente. También edita el pasado para mantener coherente la ficción que nos permitió sobrevivir. Y cuando entiendes eso, el laberinto se vuelve todavía más oscuro. Porque ya no solo tienes que preguntarte qué partes de tu vida estás negando hoy. También debes preguntarte cuánto de lo que recuerdas fue cuidadosamente reconstruido por una mente desesperada por hacer soportable tu propia historia. Hay una idea que resulta profundamente perturbadora cuando se comprende por completo. Una idea capaz de romper la confianza más básica que tienes sobre ti mismo. Y es esta: no recuerdas tu vida tal como ocurrió. Recuerdas una reconstrucción. Una versión editada, reorganizada y reinterpretada tantas veces que, en muchos casos, ya no guarda una relación exacta con los hechos originales. Porque la memoria humana no funciona como una cámara de seguridad almacenando eventos intactos en algún rincón del cerebro. Funciona más como un narrador inestable que reescribe constantemente la historia para darle sentido emocional al presente. Cada vez que recuerdas algo, no accedes directamente al evento original. Accedes a la última versión reconstruida de ese recuerdo. Y luego, al volver a guardarlo, el cerebro puede modificarlo otra vez. Cambiar detalles. Alterar emociones. Borrar fragmentos incómodos. Añadir interpretaciones nuevas. Es como copiar un archivo miles de veces hasta que la imagen inicial termina deformada por pequeñas alteraciones imperceptibles. Y cuanto más emocionalmente intensa es una experiencia, más vulnerable se vuelve a estas distorsiones. Elizabeth Loftus demostró algo aterrador a través de sus investigaciones: la memoria humana es increíblemente maleable. Personas completamente sanas podían llegar a recordar eventos que jamás ocurrieron simplemente porque cierta información fue sugerida de manera específica. Recuerdos enteros podían implantarse, modificarse o reconstruirse con una facilidad que resulta casi imposible de aceptar. Y si eso puede ocurrir en experimentos controlados, imagina lo que sucede dentro de una mente intentando sobrevivir a años de dolor, trauma, culpa o contradicción emocional. Porque el cerebro no solo quiere recordar. Quiere preservar estabilidad psicológica.
Y cuando ciertos recuerdos amenazan esa estabilidad, la mente empieza a intervenir de maneras extremadamente sofisticadas. A veces borrando fragmentos completos. A veces suavizando emociones. A veces creando conexiones falsas entre eventos. Y otras veces, construyendo directamente escenas emocionales que jamás ocurrieron exactamente así, pero que sirven para hacer la narrativa interna más soportable. Aquí entra uno de los mecanismos más extraños y fascinantes de la mente humana, la confabulación. La tendencia del cerebro a llenar vacíos de memoria con información fabricada sin intención consciente de mentir. La persona no inventa deliberadamente. Realmente cree en lo que recuerda. Porque para el cerebro, una historia coherente emocionalmente puede ser más importante que una historia objetivamente precisa. Imagina un enorme tejedor trabajando dentro de la oscuridad de tu mente. Un artesano silencioso que toma fragmentos reales, emociones dispersas, vacíos incómodos y los entrelaza hasta construir una narrativa continua. El problema es que ese tejedor no está obsesionado con la verdad. Está obsesionado con hacer que la historia sea soportable. Entonces cambia colores. Elimina escenas. Añade explicaciones. Cose heridas abiertas con hilos artificiales. Y mientras más insoportable fue el dolor original, más elaborada se vuelve la reconstrucción. Por eso algunas personas recuerdan ciertas etapas de su vida como si estuvieran cubiertas de niebla. Hay momentos enteros que parecen incompletos, fragmentados o emocionalmente desconectados. No porque necesariamente hayan olvidado de forma normal, sino porque la mente decidió reducir el acceso a ciertos contenidos demasiado amenazantes. El trauma hace eso. Actúa como un editor de vídeo implacable que corta escenas enteras, altera secuencias, elimina sonidos, difumina rostros. Todo para reducir el impacto emocional de lo ocurrido. Y lo más inquietante es que muchas veces el cuerpo conserva aquello que la memoria consciente ya no puede sostener claramente. Ahí aparecen las reacciones desproporcionadas, los miedos irracionales, la ansiedad inexplicable frente a ciertas personas, lugares o situaciones. Porque aunque el recuerdo narrativo haya sido alterado, el sistema nervioso sigue registrando fragmentos emocionales de la experiencia original. Una parte profunda del organismo recuerda incluso cuando la mente consciente no puede hacerlo con claridad. Tal vez por eso algunas personas sienten un dolor inmenso sin entender exactamente de dónde viene. Como si hubiera algo enterrado debajo de la superficie intentando emerger constantemente. Porque el cerebro puede distorsionar una historia, pero rara vez logra eliminar completamente su huella emocional. El incendio puede quedar oculto detrás del telón, pero el calor sigue filtrándose por las paredes. Hay algo especialmente devastador en descubrir que incluso nuestros recuerdos más preciados podrían no ser completamente reales. Que tal vez ciertas versiones idealizadas de personas o momentos fueron cuidadosamente reconstruidas para protegernos de una verdad más oscura. Porque aceptar que alguien a quien necesitabas amar te hizo daño puede ser tan insoportable que la mente prefiere suavizar escenas, exagerar momentos positivos o directamente borrar detalles imposibles de integrar emocionalmente. Y esto no ocurre solamente con recuerdos traumáticos. También sucede con nuestra identidad. Constantemente editamos la narrativa de quienes somos para mantener coherencia interna. Reinterpretamos errores para proteger la autoestima. Alteramos significados para reducir culpa. Ajustamos recuerdos para que encajen con la imagen actual que tenemos de nosotros mismos. En cierto sentido, todos vivimos dentro de autobiografías parcialmente ficticias construidas por una mente que necesita encontrar orden incluso dentro del caos. La tragedia es que mientras más tiempo se sostiene una narrativa falsa, más difícil se vuelve confrontar la realidad original. Porque ya no se trata solo de corregir un recuerdo. Se trata de cuestionar la estructura completa sobre la que se edificó una identidad entera. Y eso puede sentirse psicológicamente devastador. Hay personas que, al recuperar cierta claridad sobre su pasado, atraviesan algo parecido a un duelo existencial. No solo lloran lo que ocurrió. También lloran la pérdida de la historia que usaron durante años para mantenerse emocionalmente estables. A veces la mente crea versiones tan elaboradas de la realidad que incluso el sufrimiento se vuelve confuso. Una persona puede defender ferozmente recuerdos idealizados mientras su cuerpo colapsa bajo síntomas de estrés crónico. Puede insistir en que todo estuvo bien mientras experimenta ansiedad extrema, desconexión emocional o patrones repetitivos de autodestrucción. Porque el cerebro y el cuerpo muchas veces terminan viviendo narrativas diferentes. Y sin embargo, hay momentos donde la verdad intenta abrirse paso. Pequeñas grietas en la estructura. Sueños extraños.
Sensaciones corporales inexplicables. Reacciones emocionales intensas frente a detalles aparentemente insignificantes. Como si partes fragmentadas de la experiencia original siguieran intentando reorganizarse debajo de la ficción construida. Porque aunque la mente pueda alterar la narrativa consciente, ciertas memorias emocionales permanecen almacenadas en capas mucho más primitivas del sistema nervioso. Esto explica algo profundamente desconcertante: muchas veces no reaccionamos al presente, sino a versiones distorsionadas del pasado que siguen activas dentro de nosotros. No vemos únicamente lo que está frente a nosotros. Vemos también las asociaciones emocionales, las heridas, las interpretaciones y las reconstrucciones que el cerebro fue acumulando durante años. La percepción humana nunca es completamente objetiva. Está atravesada constantemente por recuerdos alterados, emociones reprimidas y mecanismos de protección invisibles. Y cuando la mente ya no puede sostener ciertas contradicciones ni seguir reescribiendo la historia con suficiente eficacia, entonces activa uno de sus mecanismos más extremos. El último recurso. El botón de pánico definitivo. Un estado donde la realidad deja de sentirse completamente real y el propio yo comienza a fragmentarse para soportar aquello que de otra forma sería intolerable. Porque existe un punto donde el dolor deja de poder ser racionalizado, negado o evitado, y entonces la mente decide desconectarse parcialmente de la experiencia misma. Existe un límite para todo lo que la mente humana puede soportar sin fracturarse. Un punto donde las racionalizaciones ya no alcanzan, donde los recuerdos alterados dejan de contener el dolor, donde las narrativas cuidadosamente construidas empiezan a desmoronarse bajo el peso de una realidad demasiado intensa. Y cuando el cerebro percibe que el impacto emocional supera la capacidad del sistema para procesarlo sin colapsar, activa uno de los mecanismos más extremos y desconcertantes de toda la experiencia humana: la disociación. La disociación no es simple distracción ni desconexión pasajera. Es un estado de emergencia psicológica. El equivalente mental de arrancar el cable de alimentación antes de que el sistema entero explote. Porque hay experiencias tan abrumadoras que el cerebro concluye algo brutal pero funcional: si no puedo escapar físicamente de esto, entonces escaparé psicológicamente. Y así comienza una de las sensaciones más inquietantes que puede experimentar una persona: dejar de sentirse completamente dentro de su propia vida. Muchos describen la despersonalización como si de pronto hubieran sido expulsados parcialmente de sí mismos. Como observarse desde afuera. Como mirar las propias manos y sentirlas extrañas. Como escuchar la propia voz y percibirla distante, ajena, artificial. El cuerpo sigue moviéndose. Las palabras siguen saliendo. La vida continúa funcionando externamente. Pero internamente aparece una sensación aterradora de desconexión, como si la conciencia estuviera mirando todo a través de un cristal blindado imposible de atravesar. Y luego está la desrealización. Aún más extraña. Más silenciosa. Más difícil de explicar. El mundo comienza a sentirse irreal, como un escenario fabricado. Los colores parecen distintos. Los sonidos se perciben lejanos. Las personas se ven extrañamente vacías, como actores dentro de una simulación emocionalmente plana. Nada termina de sentirse completamente verdadero. Como si el cerebro hubiera reducido la intensidad sensorial de la realidad para impedir que el sistema nervioso siga absorbiendo dolor a máxima capacidad. Lo aterrador es que muchas personas atraviesan estos estados sin comprender qué está ocurriendo. Creen que están perdiendo la cordura. Piensan que algo irreparable se rompió dentro de ellas. Porque no hay nada intuitivo en la experiencia de mirar tu propia vida y sentir que ya no estás completamente presente dentro de ella. Pero en realidad, aunque resulte paradójico, estos estados no suelen ser signos de locura. Son mecanismos extremos de supervivencia. Imagina a alguien atrapado dentro de una habitación consumida por llamas imposibles de apagar. El calor es insoportable. El humo llena los pulmones. Y justo antes de que el sistema colapse completamente, el cerebro encuentra una única solución disponible: apagar parcialmente la experiencia consciente del incendio. Reducir el contacto emocional con lo que está ocurriendo. Desconectar ciertas partes de la percepción para mantener vivo al organismo. Eso es la disociación. Un interruptor biológico diseñado para proteger la mente cuando el dolor excede lo tolerable. El problema es que este mecanismo, aunque salva psicológicamente en ciertos momentos, tiene un costo enorme cuando permanece activo demasiado tiempo. Porque la desconexión no discrimina perfectamente entre dolor y vida. Cuando el cerebro reduce la intensidad emocional para protegerte del sufrimiento, también reduce parcialmente tu capacidad de sentir conexión, presencia,
alegría, intimidad auténtica. Todo se vuelve más lejano, más plano, más irreal. Hay personas que viven años enteros dentro de estados disociativos sin saberlo. Funcionan. Trabajan. Conversan. Sonríen incluso. Pero internamente sienten una extraña sensación de ausencia permanente. Como si estuvieran actuando una vida en lugar de habitarla. Como si existiera una barrera invisible entre ellas y el resto del mundo. Y mientras más trauma acumulado existe debajo de la superficie, más difícil se vuelve volver completamente al presente. Porque la mente aprende rápido. Si desconectarse redujo el dolor en algún momento crítico, el cerebro empieza a utilizar esa estrategia cada vez con mayor facilidad. Cualquier situación que active recuerdos emocionales intensos puede disparar nuevamente la desconexión. Estrés extremo. Conflictos emocionales. Sensaciones de vulnerabilidad. Todo aquello que amenace con reabrir heridas profundas puede hacer que el sistema nervioso vuelva a tirar del mismo interruptor de emergencia. Y aquí aparece algo profundamente trágico. Muchas personas no solo se desconectan del dolor. También terminan desconectándose de sí mismas. Pierden contacto con emociones auténticas, deseos reales, necesidades profundas. Porque durante tanto tiempo la prioridad fue sobrevivir psicológicamente, que aprender a existir plenamente dejó de ser seguro. El cuerpo permanece en alerta constante mientras la conciencia flota parcialmente desconectada para reducir impacto. Tal vez por eso algunas personas sienten que no reconocen quiénes son realmente. Porque una parte enorme de su energía mental está dedicada a mantener selladas experiencias que alguna vez fueron demasiado dolorosas para procesar directamente. Y sostener esa desconexión consume recursos inmensos. El sistema nervioso nunca descansa por completo. Siempre está monitoreando amenazas internas, recuerdos fragmentados, emociones reprimidas que podrían emerger si las defensas bajaran demasiado. Lo más inquietante es que muchas veces el entorno ni siquiera nota lo que está ocurriendo. Desde afuera, la persona puede parecer funcional. Normal. Adaptada. Pero internamente vive atrapada dentro de una especie de neblina psicológica permanente. Una sensación de observar el mundo desde lejos mientras intenta desesperadamente aparentar presencia. Y ese esfuerzo silencioso genera un agotamiento difícil de describir. Porque no solo estás viviendo. También estás sosteniendo constantemente un mecanismo de desconexión diseñado para impedir que ciertas emociones atraviesen completamente la conciencia. Hay momentos particularmente aterradores donde la disociación alcanza niveles extremos. Personas que durante situaciones traumáticas sienten literalmente que abandonan su cuerpo. Que observan la escena desde afuera. Que el tiempo se ralentiza o se fragmenta. Y aunque estas experiencias puedan parecer irreales o cinematográficas, tienen una base neurobiológica profundamente ligada a la supervivencia. El cerebro, enfrentado a una amenaza insoportable, altera radicalmente la percepción para reducir el impacto traumático inmediato. Pero lo que protege durante el trauma puede convertirse en prisión después del trauma. Porque eventualmente la vida exige presencia emocional. Exige conexión auténtica. Exige sentir. Y regresar completamente al presente puede ser aterrador para alguien cuyo sistema nervioso aprendió que sentir demasiado era peligroso. Entonces aparece la paradoja más cruel: la misma mente que creó la desconexión para protegerte termina alejándote también de la capacidad de vivir plenamente. Hay algo profundamente doloroso en darse cuenta de que has pasado años viendo tu propia vida a través de un cristal. Observando emociones en lugar de habitarlas. Repitiendo rutinas mientras una parte de ti permanece congelada en algún momento antiguo donde el peligro comenzó. Y sin embargo, incluso dentro de esa desconexión, existe una parte silenciosa que sigue intentando regresar. Una parte que se cansa de sobrevivir automáticamente y empieza a desear algo distinto, presencia real. Pero regresar tiene un precio. Porque volver a sentir implica también acercarse nuevamente a las verdades que la disociación mantenía a distancia. Significa permitir que ciertas emociones reprimidas finalmente emerjan. Significa mirar sin anestesia los incendios que la mente pasó años intentando ocultar detrás de muros y niebla psicológica. Y ese proceso puede sentirse devastador al inicio. Porque toda ficción sostenida demasiado tiempo eventualmente empieza a colapsar bajo su propio peso. Y mantener viva una realidad artificial, ya sea mediante negación, racionalización, recuerdos distorsionados o desconexión emocional, requiere una cantidad monstruosa de energía psicológica. Mucha más de la que la mayoría de las personas imagina.
Y llega un momento donde el cuerpo, la mente y el sistema nervioso entero simplemente ya no pueden seguir sosteniendo el teatro sin empezar a romperse. Toda mentira sostenida durante demasiado tiempo termina convirtiéndose en una carga biológica. No importa qué tan sofisticada sea la narrativa, qué tan elaboradas sean las racionalizaciones o qué tan profundamente enterrada permanezca la verdad. El cuerpo siempre paga el precio. Porque mantener una ficción psicológica viva requiere un esfuerzo constante, silencioso y devastador. Como intentar sostener con las manos una pared agrietada que amenaza con derrumbarse en cualquier momento. Al principio parece posible. Incluso funcional. Pero con el paso de los años, el agotamiento se vuelve inevitable. La mayoría de las personas imagina el autoengaño como algo abstracto, puramente emocional. Pero en realidad, sostener una realidad falsa consume enormes cantidades de energía metabólica y neurológica. El cerebro necesita vigilar constantemente las contradicciones internas, editar percepciones, bloquear recuerdos, reinterpretar señales, reprimir emociones y evitar cualquier estímulo que amenace con abrir grietas en la narrativa construida. Es un trabajo permanente. Un sistema entero funcionando día y noche para mantener intacto un telón pintado mientras detrás continúa el incendio. Y cuanto más distante está la ficción de la verdad original, más energía necesita para sostenerse. Porque el cerebro no puede relajarse completamente. Siempre existe el riesgo de que algo atraviese las defensas. Una conversación. Un olor. Una mirada. Una frase aparentemente insignificante capaz de activar asociaciones profundas que la mente llevaba años intentando contener. Entonces el sistema nervioso entra en alerta. Reacciona antes incluso de que la persona comprenda porque se siente extraña. Porque el cuerpo reconoce amenazas emocionales mucho antes de que la conciencia pueda explicarlas. Ahí comienza el desgaste crónico. El cansancio permanente que no desaparece con descanso. La ansiedad constante sin una causa clara. La irritabilidad inexplicable. La sensación de estar sobreviviendo en automático mientras algo dentro de ti se consume lentamente. Muchas personas creen que están agotadas únicamente por responsabilidades externas, sin darse cuenta de que una parte enorme de su energía psíquica está siendo utilizada para sostener una estructura interna artificial. Imagina a alguien viviendo dentro de una casa donde todas las paredes están fracturadas. En lugar de reparar la estructura, dedica cada segundo a evitar que los demás noten las grietas. Pinta encima. Coloca muebles estratégicamente. Mantiene ciertas puertas cerradas. Sonríe mientras escucha los crujidos del edificio. Pero sostener esa apariencia requiere atención constante. Nunca puede relajarse completamente porque sabe, aunque sea inconscientemente, que todo podría derrumbarse si deja de controlar cada detalle. Así vive muchas veces la mente atrapada en la ficción. El problema es que el organismo humano no fue diseñado para permanecer indefinidamente en estado de vigilancia interna. El sistema nervioso necesita seguridad real, no solo ilusiones de estabilidad. Y cuando pasa demasiado tiempo sosteniendo contradicciones profundas, empieza a colapsar lentamente. Ahí aparecen síntomas físicos que muchas veces parecen desconectados del conflicto emocional original: migrañas, tensión muscular crónica, problemas gastrointestinales, insomnio, ataques de ansiedad, sensación de vacío, desconexión emocional, fatiga extrema. El cuerpo empieza a expresar aquello que la mente ya no puede seguir conteniendo sin consecuencias. Hay algo profundamente trágico en esto. Porque muchas personas pasan años intentando funcionar mejor sin darse cuenta de que el problema no es falta de fuerza, disciplina o motivación. El problema es que una parte gigantesca de su energía está atrapada sosteniendo una identidad, una relación o una versión de la realidad que contradice violentamente lo que realmente sienten. Y ningún ser humano puede dividirse internamente de forma permanente sin empezar a romperse. A veces el colapso llega lentamente. Una erosión silenciosa de la vitalidad. Otras veces llega de forma brutal. Un ataque de pánico inesperado. Una crisis emocional aparentemente desproporcionada. Una sensación repentina de vacío insoportable. Como si todo el sistema finalmente hubiera llegado al límite de lo que podía seguir conteniendo. Y en cierto modo, eso es exactamente lo que ocurre. Porque llega un punto donde el cerebro ya no puede mantener simultáneamente la ficción y la presión acumulada de la realidad reprimida. El momento en que el telón empieza a caer suele sentirse aterrador. No porque la verdad sea necesariamente nueva, sino porque por primera vez deja de estar anestesiada. La persona comienza a ver con claridad patrones que llevaba años justificando.
Empieza a escuchar sus propias explicaciones y percibir las artificiales. Siente el peso real de emociones que estuvieron encapsuladas demasiado tiempo. Y eso puede generar una crisis existencial profunda. Porque ya no se trata solo de aceptar ciertos hechos. Se trata de aceptar cuánto tiempo viviste separado de ti mismo. Muchos describen este proceso como despertar dentro de una vida ajena. Como mirar alrededor y no reconocer completamente la identidad que construyeron para sobrevivir. Porque vivir en la ficción exige interpretar constantemente un personaje funcional. El hijo fuerte. La pareja comprensiva. El profesional perfecto. La persona que está bien. Y sostener ese personaje durante años puede generar una desconexión brutal entre la identidad real y la identidad performativa. Ahí aparece uno de los dolores más silenciosos de todos, el agotamiento de nunca haber sido completamente tú mismo. La sensación de haber dedicado la vida entera a proteger una narrativa mientras la autenticidad quedaba enterrada debajo de capas de adaptación psicológica. Y cuando finalmente la estructura empieza a romperse, no solo aparece miedo. También aparece duelo. El duelo de descubrir cuánto sacrificaste para mantener intacta una ilusión. Porque aunque la ficción fuera dañina, también cumplía una función. Protegía. Daba estabilidad. Permitía seguir adelante. Por eso muchas personas sienten terror cuando empiezan a perderla. Es como abandonar una prisión que al menos resultaba conocida. La verdad puede sentirse inicialmente mucho más amenazante que la mentira, porque obliga a atravesar emociones que estuvieron congeladas durante años. Y sin embargo, el cuerpo suele saber cuando ya no puede seguir viviendo dividido. Hay un momento donde el agotamiento de sostener la ficción se vuelve más doloroso que enfrentar la realidad. Donde la ansiedad constante, la desconexión y el vacío empiezan a pesar más que el miedo al cambio. Y es ahí cuando algo comienza a transformarse lentamente. No de forma épica ni inmediata. Sino como una grieta diminuta por donde finalmente empieza a entrar aire fresco después de años respirando dentro de una habitación cerrada. Pero antes de reconstruir una vida basada en verdad, existe una fase profundamente incómoda que casi nadie menciona. El instante donde descubres que aquello que buscaste desesperadamente para sentirte seguro, amado o completo, jamás iba a llenar realmente el vacío original. Porque el problema nunca estuvo afuera. El problema era la estructura interna que necesitaba desesperadamente sostener una versión falsa de sí misma para sentirse digna de existir. Y cuando esa comprensión llega, muchas personas experimentan algo devastador, el colapso definitivo de la identidad ficticia. El momento donde finalmente obtienen aquello que tanto perseguían, y descubren que incluso así siguen sintiéndose profundamente vacías. El momento más extraño en la vida de una persona no es necesariamente cuando descubre la verdad. Es el instante posterior. El silencio que queda después del derrumbe. Ese punto suspendido donde las viejas narrativas ya no logran anestesiar el dolor, pero las nuevas todavía no existen. Porque destruir una ilusión no produce inmediatamente libertad. Primero, produce vacío. Un vacío inmenso, frío y desorientador. Como despertar en medio de las ruinas de una ciudad donde viviste toda tu vida y darte cuenta de que ya no puedes volver a creer en las paredes que antes te protegían. Ahí comienza realmente la salida del laberinto. No cuando entiendes intelectualmente lo que ocurrió. No cuando puedes explicarlo con palabras sofisticadas. Sino cuando empiezas a tolerar emocionalmente la realidad sin volver corriendo hacia las viejas ficciones para anestesiarte otra vez. Y eso es mucho más difícil de lo que la mayoría imagina. Porque la mente no abandona fácilmente aquello que utilizó durante años para sobrevivir. Hay una especie de duelo silencioso que ocurre cuando una persona empieza a desmontar sus ilusiones más profundas. No solo lloras lo que te hicieron. También lloras la versión de la realidad que construiste para soportarlo. Lloras la imagen idealizada de personas que necesitabas creer que te amaban. Lloras la identidad que desarrollaste para sentirte aceptado. Lloras el personaje funcional que mantuvo el sistema en pie mientras por dentro todo se incendiaba lentamente. Y aceptar ese duelo requiere un nivel enorme de valentía psicológica. Porque la verdad no siempre llega como iluminación hermosa. A veces llega como vértigo. Como rabia. Como una tristeza insoportable al comprender cuánto tiempo pasaste desconectado de ti mismo. Hay personas que sienten una mezcla devastadora de alivio y horror cuando finalmente ven las cosas con claridad. Alivio porque por fin entienden el origen de su agotamiento. Horror porque descubren el precio emocional que pagaron para mantenerse dentro de la ficción. Y sin embargo,
Algo profundamente importante ocurre cuando una persona deja de luchar obsesivamente por sostener las mentiras internas. El sistema nervioso comienza lentamente a relajarse. No de inmediato. No mágicamente. Pero poco a poco, el cuerpo deja de gastar cantidades monstruosas de energía intentando bloquear emociones, editar recuerdos y controlar contradicciones internas. La verdad duele, sí. Pero la ficción sostenida permanentemente destruye. Y llega un punto donde el organismo entero empieza a preferir el dolor honesto antes que la anestesia eterna. El problema es que vivir en verdad requiere tolerar emociones que antes parecían insoportables. Requiere sentarse frente al vacío sin escapar inmediatamente hacia distracciones, racionalizaciones o narrativas conocidas. Requiere permitir que el duelo atraviese el cuerpo sin intentar corregirlo de inmediato. Porque durante años la mente aprendió a reaccionar automáticamente ante cualquier incomodidad emocional construyendo explicaciones, distorsiones o desconexión. Y romper ese patrón implica reeducar lentamente todo el sistema nervioso. Es aquí donde muchas personas retroceden. Porque cuando las ilusiones empiezan a caer, el cerebro entra en pánico. Intenta reconstruir rápidamente las viejas defensas. Quiere volver a lo conocido, aunque lo conocido estuviera destruyéndote. Porque la familiaridad psicológica genera una sensación engañosa de seguridad. Incluso el sufrimiento puede sentirse más cómodo que la incertidumbre de construir una identidad completamente nueva. Por eso sanar no se siente inicialmente como paz. Muchas veces se siente como abstinencia. Como si una parte de ti estuviera desesperada por volver a consumir las mismas mentiras emocionales que utilizó toda la vida para mantenerse estable. La mente extraña incluso las prisiones que la protegieron del caos. Y caminar fuera de ellas implica atravesar una ansiedad enorme. La ansiedad de existir sin máscaras. Sin anestesia. Sin relatos artificiales que suavicen cada golpe de la realidad. Hay algo brutalmente hermoso en ese proceso. Porque por primera vez empiezas a descubrir quién eres cuando ya no necesitas deformarte constantemente para sobrevivir. Y al inicio eso puede resultar profundamente confuso. Muchas personas ni siquiera saben qué desean realmente porque pasaron años adaptando su identidad a las expectativas, miedos y heridas acumuladas. Aprender a escucharse auténticamente después de tanto tiempo viviendo en modo supervivencia puede sentirse como aprender un idioma completamente nuevo. Y entonces aparece una de las transformaciones más difíciles de todas, aceptar que ciertas verdades jamás tendrán un final perfecto. Que algunas heridas no recibirán justicia absoluta. Que ciertas personas nunca reconocerán el daño causado. Que parte de tu dolor surgió precisamente porque necesitabas amor de personas incapaces de darlo. Y madurar emocionalmente implica tolerar esa realidad sin seguir construyendo fantasías para suavizarla. Porque ahí está el núcleo de la libertad psicológica, dejar de negociar con la verdad para sentir alivio momentáneo. Empezar a mirar la realidad directamente, incluso cuando duele. Incluso cuando rompe imágenes antiguas de uno mismo. Incluso cuando obliga a atravesar un duelo profundo por la vida que imaginabas tener. Y aunque eso suena devastador, también representa el inicio de algo que muchas personas jamás experimentan realmente, una identidad construida sobre autenticidad en lugar de supervivencia. Caminar sobre los cristales rotos de las viejas ilusiones no significa convertirse en alguien frío o invulnerable. Significa desarrollar la capacidad de permanecer presente frente al dolor sin desaparecer psicológicamente dentro de él. Significa dejar de huir automáticamente hacia mecanismos de defensa cada vez que la realidad amenaza con incomodar. Significa permitir que el cuerpo, la mente y la identidad finalmente se alineen en lugar de vivir permanentemente fragmentados. Y poco a poco, algo cambia. El mundo deja de sentirse tan artificial. Las emociones comienzan a recuperar profundidad real. Las relaciones se vuelven más honestas porque ya no necesitas actuar constantemente para sostener aprobación o estabilidad. Empiezas a experimentar una sensación extraña pero profundamente humana, la paz de no tener que mentirte más. Eso no significa que desaparezca el miedo. Habrá momentos donde las viejas defensas intentarán regresar. Instantes donde el cerebro querrá reconstruir rápidamente los mismos espejos distorsionados que durante años te hicieron sentir protegido. Pero ahora existe una diferencia crucial. Ahora puedes ver el mecanismo funcionando. Puedes observar el impulso de escapar hacia la ficción sin obedecerlo automáticamente. Y esa conciencia cambia todo. Porque la verdadera salida del laberinto no consiste en destruir completamente los mecanismos de defensa. Todos los seres humanos los tienen.
La verdadera salida consiste en dejar de vivir esclavizado por ellos. Poder distinguir cuando la mente está intentando protegerte y cuando esa protección se convirtió en una prisión que te mantiene separado de tu propia vida. Tal vez por eso tantas personas sienten una mezcla extraña de miedo y alivio al atravesar este proceso. Porque finalmente descubren que debajo de todas las narrativas falsas, debajo de los recuerdos alterados, las racionalizaciones y la desconexión emocional, todavía existe algo auténtico esperando ser recuperado. Una identidad que nunca desapareció completamente. Solo quedó enterrada bajo capas de supervivencia psicológica. Y quizás esa sea una de las verdades más importantes de todas: tu mente no construyó esas ilusiones porque estuvieras roto. Las construyó porque intentaba mantenerte vivo con las herramientas que tenía disponibles. El problema aparece cuando esas herramientas dejan de ser refugios temporales y se convierten en la estructura permanente de tu existencia. Pero incluso después de años viviendo dentro de ficciones cuidadosamente diseñadas, todavía es posible regresar. Lentamente. Dolorosamente. Paso a paso. Aprendiendo otra vez a mirar el mundo sin los filtros que deformaban cada reflejo. Aprendiendo a tolerar la incertidumbre de la verdad sin correr inmediatamente hacia anestesias emocionales. Aprendiendo a existir sin necesidad de sostener un personaje para merecer amor, seguridad o pertenencia. Y quizá mientras escuchabas todo esto, alguna parte silenciosa de ti comenzó a reconocer ciertos patrones. Tal vez recordaste momentos donde tu propia mente alteró la realidad para protegerte. Tal vez entendiste por qué algunas heridas nunca terminaban de sanar mientras seguías viviendo dentro de narrativas construidas para evitar sentirlas completamente. Si eso ocurrió, entonces este viaje ya empezó. Porque el laberinto mental no existe para ofrecer respuestas cómodas. Existe para iluminar los mecanismos invisibles que gobiernan gran parte de la experiencia humana. Y a veces, entender cómo la mente nos protege también implica descubrir cómo esas mismas defensas pueden convertirse en nuestras cadenas más profundas. Suscribirte significa seguir explorando esos rincones donde la psicología, el trauma, la identidad y la conciencia se entrelazan de maneras inquietantes, complejas y profundamente humanas. Y ahora que sabes que la mente puede construir realidades enteras para evitar el dolor, la verdadera pregunta ya no es cuántas ilusiones has vivido. La verdadera pregunta es esta: cuando el telón finalmente cae y ya no queda nada entre tú y la verdad, ¿tendrás el valor de permanecer mirando?